Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta clase recordando algunos conceptos que hemos tenido en clases previas. Si ustedes recuerdan, los microbios, las bacterias, son necesarias pero no suficientes para el desarrollo de la enfermedad periodontal. Tenemos, por ejemplo, el desafío microbiológico, que va a presentar signos y síntomas de la enfermedad, pero también va a estar mediado por la respuesta inmunoinflamatoria del huésped, ¿cierto? Esto también va a estar influenciado por factores que van a venir del ambiente, que pueden ser adquiridos también por la presencia de algunos factores genéticos que van a afectar esta respuesta inmunoinflamatoria, o bien pueden afectar el metabolismo del tejido conectivo, y todo aquello va a formar parte de el desarrollo de la enfermedad periodontal. Entonces no tenemos solo bacterias, sino tenemos una serie de otros momentos en los cuales se puede intervenir. Para que haya periodontitis, ¿cierto? Tenemos que tener una pérdida de inserción. Esta pérdida de inserción va a estar clínicamente pesquisable, ¿cierto? Pero va a estar originada por esta entidad patológica que conocemos como el saco periodontal. Pero como dijimos en clases previas, la periodoncia no es solamente el saco. Tenemos que entender que acá hay un huésped susceptible, ¿cierto? Y este huésped va a generar que de una microbiota simbiótica haya una pérdida del equilibrio y pasemos a una microbiota disbiótica, donde va a haber interacciones, ¿cierto?, a nivel del sistema del complemento, y vamos a tener una alteración en la respuesta inmune y vamos a generar inflamación. Y esta inflamación va a llevar a la pérdida ósea propia de la periodontitis. Dicho esto, en el saco periodontal suceden muchas cosas, ¿cierto? Yo mostré por ahí un par de dibujos, pero esta es una versión bastante más compleja, donde estamos viendo a nivel molecular todo lo que puede suceder. Donde está, por supuesto, el biofilm, que es el desafío microbiológico, donde va a estar toda la respuesta inmune mediada por células como neutrófilos, macrófagos, ¿cierto? Linfocitos TH1, TH17, etcétera, los T reguladores. Vamos a tener las células que están presentes dentro del tejido conectivo. Vamos a tener las células del tejido óseo, ¿cierto? Y todas ellas van a estar en este momento de la periodontitis con ciertas alteraciones, eso por culpa de algunas moléculas que van a estar presentes en el caso de periodontitis, que van a producir la pérdida de inserción, ¿cierto? A través de la pérdida del colágeno que está a nivel del tejido conectivo, y también la pérdida de tejido óseo a través de la reabsorción ósea que va a estar mediada por las células osteoclásticas. Todo ello lo traigo a colación como un antecedente respecto a dónde se producen las modificaciones de la enfermedad, porque justamente hoy vamos a hablar de factores modificadores. Como objetivos, lo que estamos planteando acá, vamos a definir los conceptos de factor, indicador y predictor de riesgo y comprender cuáles son sus diferencias. Vamos a entender la relevancia de los factores modificadores en la enfermedad periodontal y vamos a relacionar la enfermedad periodontal con estos grandes factores modificadores que son la diabetes, el tabaco, las hormonas sexuales femeninas y el estrés. Tenemos que diferenciar, ¿cierto?, un factor modificador que puede ser local o sistémico. Hoy día vamos a hablar de los sistémicos. Y ellos van a afectar la prevalencia, la progresión y la severidad de la enfermedad. Ahora, cuando tenemos factores predisponentes, son factores de tipo local, y cuando tenemos factores modificadores, son los que hablamos a nivel sistémico. El riesgo como tal, en medicina, en odontología, en general en salud, se ha definido como la probabilidad de desarrollar una enfermedad o una condición, o experimentar un cambio en la salud, ¿cierto? Cualquier característica que aumente la probabilidad de aparecer la enfermedad puede ser un factor de riesgo. Pero no toda condición va a ser derechamente un factor de riesgo, porque para ello requerimos ciertas características. Entonces, tenemos que tener una característica, un aspecto, un comportamiento, una exposición ambiental, ¿cierto?, que nos aumente la susceptibilidad a la enfermedad periodontal. Eso para cualquiera, para un factor, para un indicador o un predictor, pero tienen que haber presencia de el hecho que esto sea biológicamente posible, o sea, que esta característica biológicamente
pueda generar algún cambio, ¿cierto? O que exista la asociación de esta condición a la enfermedad periodontal a través de un estudio clínico longitudinal. Entonces, ¿cómo lo vemos? En el caso de un factor de riesgo, tenemos una característica, ¿cierto?, que tiene que ser biológicamente posible como modificador de la enfermedad y que va a ser comprobado a través de estudios clínicos longitudinales. Y ellos, los que están comprobados y son biológicamente posibles modificantes de la enfermedad, son la diabetes, el estrés y el tabaco, ¿cierto? El uso del tabaco. Y eso es lo que vamos a hablar derechamente en esta clase, factores de riesgo. Pero también tenemos indicadores de riesgo, donde está la característica que biológicamente posible que afecte sobre la enfermedad, pero que no está comprobada a través de estudios clínicos aleatorizados o longitudinales, ¿cierto? Como por ejemplo la presencia del virus herpes. Uno podría pensar que el herpes virus podría biológicamente afectar en la periodontitis, pero no ha podido ser demostrado a través de los estudios de más alto nivel. Por lo tanto, solo queda con la categoría de indicador de riesgo. Y un predictor de riesgo es aquella característica que hasta ahora no se ha identificado un mecanismo biológico que pueda hacer un enlace entre esta característica y la enfermedad, pero que sí se ha encontrado una asociación dentro de ciertos estudios, donde vemos, por ejemplo, que pacientes con un número alto de dientes ausentes tienen alta prevalencia de periodontitis. Entonces tenemos factor, indicador y predictor de riesgo. Ahora, cuando hacemos estudios de cohorte, el resultado va a ser un factor, un indicador, un predictor de riesgo que nos va a generar un riesgo relativo, un RR. Y cuando estudios son de casos y controles, se va a generar un odds ratio, un OR. Mientras más alto es el valor, más alta es la asociación y más alta la posibilidad de tener este riesgo. Vamos a pasar al primer factor de riesgo, que es la diabetes. Vamos a enumerar una serie de características, que lo vamos a hacer un poco rápido para no alargar tanto esto, pero ustedes tendrán la información contenida acá después en el apunte. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad crónica donde el cuerpo no produce o no usa apropiadamente la insulina, ¿cierto? La insulina es la hormona que hace falta para convertir la glucosa en energía. Se clasifica en tipo 1, en tipo 2 o en secundaria a otra enfermedad o trastornos, como por ejemplo en diabetes gestacional, en enfermedades pancreáticas y en algunos síndromes que tienen manifestaciones endocrinas. La tipo 1 afecta aproximadamente entre el 10 y el 20% de los diabéticos y generalmente se detecta a temprana edad, 90% antes de los 21 años. Es por la destrucción o la nula existencia de células beta del páncreas, por lo tanto no se produce insulina de manera apropiada y tenemos cetoacidosis de manera frecuente. En la diabetes tipo 2 tenemos una resistencia a la insulina que va aumentando con el tiempo y por lo tanto el paciente genera insulina, pero no la utiliza de manera correcta. Esto afecta aproximadamente el 70-80% de los diabéticos y en general va aumentando con la edad. Es común el sobrepeso, es común otras alteraciones metabólicas y se puede presentar cetoacidosis, pero es bastante infrecuente. En general, uno diagnostica la diabetes por la clínica, por ciertas características clínicas, o por test de laboratorio, en algunos test que les voy a enumerar a continuación. El test de glucosa en plasma en ayunas, ¿cierto? Mide la glucosa en un examen de sangre después de una noche sin comida. El paciente va en ayunas a tomarse el examen. Si tenemos sobre 126 miligramos por decilitro, vamos a diagnosticar al paciente como diabético. Por supuesto, con 2 exámenes, ¿ya? En el caso del test de tolerancia a glucosa, el paciente va en ayunas, se le administra 75 gramos de glucosa vía oral, generalmente en una bebida, y si este paciente, después de 2 horas de beber esto, presenta 200 miligramos por decilitro, podemos decir que es diabético. También requiere que el examen se tome 2 veces para confirmar. Tenemos el test de hemoglobina glicada, que nos va a dar aproximadamente un promedio de cómo han estado las glicemias el último trimestre, y eso se saca
un valor, ¿cierto? Un valor que va desde el 4 al 13. Entonces, un paciente debiera tener en condiciones normales un valor de 5 a 6. Si el paciente es diabético y está compensado, podríamos pedir que tenga un valor de 6 a 7. De ahí en adelante es una diabetes ya bastante descompensada. Y también, en el caso de un paciente que ya es diabético, tenemos este perfil de riesgo donde tenemos un riesgo bajo de tener complicaciones en el rango de valores de 6 al 7, y de ahí en adelante va aumentando este riesgo. En la clínica tenemos 4 claves, ¿cierto?, que nos pueden indicar que el paciente es diabético: la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la periodontitis, que ustedes ya deben conocer. Antes se hablaba de las 3 P, ¿cierto? Pero la cuarta P, desde hace ya un tiempo se viene hablando que es la periodontitis, ¿cierto? La gran mayoría de los pacientes diabéticos tiene algún grado de periodontitis más o menos avanzada. Desde el punto de vista de la salud bucal, tenemos algunas características, como por ejemplo la reducción de flujo salival, el ardor bucal, la candidiasis, abscesos periodontales, ¿cierto?, agrandamientos gingivales, rápida destrucción de los tejidos de soporte y algunos problemas de cicatrización. El signo periodontal más frecuente en el paciente diabético está claro. O también sucede en algunos pacientes que son diabéticos pero no están todavía diagnosticados. El paciente cae de urgencia al dentista. Y ese signo clínico es el absceso periodontal, repetitivo o múltiple. Si un paciente llega con un absceso periodontal, puede que sea periodontalmente enfermo, pero si un paciente llega y tiene más de un absceso periodontal al mismo tiempo y no se ha hecho exámenes hace un buen tiempo, lo más probable es que ese paciente sea diabético. O bien, si él se queja de un absceso periodontal y que relata que esto ya le había sucedido previamente, también es muy probable que tengamos un paciente diabético que no está todavía diagnosticado. A nivel sistémico tenemos una serie de efectos que los vamos a ir enumerando. Tenemos algunos efectos, por ejemplo, a nivel de la microbiología, algunos a nivel de respuesta inmune y otros a nivel de tejido conectivo. A nivel de microbiología tenemos elevados conteos de ciertas bacterias anaerobias gram negativas. En el caso del tejido conectivo tenemos problemas a nivel del colágeno, ¿cierto? El colágeno disminuye su producción y además se dificulta su degradación. Por lo tanto, el colágeno es más insoluble y se empieza a acumular. La hiperglicemia crónica es el problema. No el tema ser diabético, el tema es estar mal compensado. Por lo tanto, la hiperglicemia crónica produce la glicación de algunas proteínas, lo que produce que estas proteínas se formen los famosos AGEs. Y los AGEs son productos finales de glicosilación avanzada. Por tanto, son proteínas alteradas, ¿ya? Y este colágeno cuesta después ser degradado y se empieza a acumular en los tejidos, causando una serie de alteraciones. Tienen propiedades, ¿cierto? Son enlaces cruzados, son muy resistentes a la degradación enzimática y atrapan proteínas no glicosiladas. Esto produce que se empiece a espesar la membrana basal de los vasos sanguíneos, por tanto tenemos algunas alteraciones en la diapédesis de los neutrófilos, tenemos problemas en el paso de oxígeno y también en la remoción de escombros por parte de algunas células, lo que nos produce una alteración de las paredes vasculares y también de algunas funciones de esta pared, ¿cierto? Por tanto, tenemos un lumen más estrecho y eso puede causar una serie de alteraciones, sobre todo en los vasos de menor calibre. Vasos de menor calibre hay, por ejemplo, en la retina, en las nefronas, ¿cierto?, del riñón, a nivel de vasos sanguíneos del cerebro y a nivel de vasos coronarios, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos complicaciones típicas como la ceguera, la falla renal, problemas sensoriales, enfermedades sobre todo vasculares periféricas, algunas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y también problemas al cicatrizar heridas, puesto que los vasos sanguíneos a nivel cutáneo también son muy pequeños. A nivel de respuesta inmune, también tenemos problemas en los polimorfonucleares, ¿cierto? Porque tienen una función reducida y una quimiotaxis deficiente. Entonces tenemos menos función, pero en algunos casos tenemos una sobrereacción, sobre todo de los macrófagos. Vamos a tener mayor liberación de citoquinas proinflamatorias por el paso de los monocitos y los macrófagos, por lo tanto tenemos una mayor cantidad de
prostaglandina E2 y de algunas interleuquinas, como por ejemplo la 1 beta. Y también tenemos aumento en la actividad de las colagenasas, como por ejemplo las metaloproteinasas del tipo 8 y 13. Este artículo es muy interesante y nos da el reporte consensuado de la Federación Europea de Periodoncia y de la Asociación Americana de Periodoncia con respecto a las periodontitis, ¿cierto? Y la diabetes. Entonces nos dice que la periodontitis severa está asociada con un aumento de la hemoglobina glicada en los pacientes con diabetes tipo 2 y que estos pacientes lamentablemente han demostrado una progresión de tanto su enfermedad periodontal como el aumento de los valores de hemoglobina glicada. Es positivo de todos modos que cuando al paciente lo tratamos periodontalmente, hay una reducción aproximadamente de un 0,3 a 0,5% de los valores de hemoglobina glicada, y también esto se compararía con darle un medicamento adicional al paciente. Por tanto, es muy importante el tratamiento periodontal en el paciente diabético. Pasando a un segundo tema, vamos a hablar del tabaco. Les presento el tabaco, la planta del tabaco. Entonces el problema acá no está en el tabaco, el problema está en fumar ese tabaco. El tabaco, ¿cierto? El cigarrillo se compone de hojas y tallos secos de una planta, la Nicotiana tabacum, que se la mostré recién, que tiene como elemento fundamental la nicotina, que es un potente estimulante del sistema nervioso, ¿cierto? Y muy tóxica. A partir de la Segunda Guerra Mundial se vuelve popular fumar porque les disminuía el apetito a los soldados, les servía como tranquilizante y además era algo pequeño y portable. De ahí en adelante es que a lo largo del siglo XX y XXI fumar fue extremadamente común y no se viera como un acto nocivo hasta probablemente la década de 1980. La verdad, hay una serie de cosas asociadas al tabaco, ustedes las podrán ir leyendo en las diapositivas. El problema del cigarrillo es que no solamente tenemos el tabaco enrollado, sino una serie de sustancias muy tóxicas como el arsénico, el cianuro, el monóxido de carbono y muchos más. Y el otro problema cuando uno fuma es que tenemos el humo del cigarrillo hasta por 8 horas dentro de los pulmones. La nicotina, la verdad, tiene un efecto muy rápido y es por eso que el cigarrillo es tan adictivo. Y va a generar una serie de alteraciones al pasar por los vasos sanguíneos y va generando problemas de vasoconstricción sobre todo, y eso genera una serie de consecuencias adicionales, tal como hablamos en el caso de la diabetes, sobre todo los vasos sanguíneos de menor calibre. Por lo tanto, los más afectados, los órganos más afectados, serían el corazón y los vasos sanguíneos más periféricos. En el caso del tabaquismo, vemos una cantidad importante de muertes atribuibles, ¿cierto?, al tabaquismo. Sobre todo a nivel de enfermedades respiratorias, a nivel de enfermedades cardiovasculares y a nivel de cánceres. Está asociado a una serie de enfermedades, como les estaba diciendo: accidentes cerebrovasculares, coronariopatías, enfermedad arterial periférica, las úlceras gástricas, algunos tipos de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también es un factor de riesgo para las embarazadas. En el caso del humo del cigarrillo, hay más de 4.000 componentes tóxicos. La verdad es que si nos ponemos a enumerarlo estaríamos por horas, pero lo más relevante son los que están puestos acá en la diapositiva, siendo la nicotina y el alquitrán los más nocivos. A nivel sistémico tiene una serie de efectos, ¿eh? Lo principal es lo que uno ve de manera habitual en las publicidades, que es el problema a nivel de pulmón. Cáncer de pulmón, dificultades respiratorias, ¿cierto? La acumulación del alquitrán y otros sedimentos del tabaco en las células pulmonares que van disminuyendo su función. A nivel periodontal hay una serie de cosas. ¿Y por qué? Es porque el humo, antes de entrar al pulmón, pasa primero por la boca. Y lamentablemente tiene efectos muy negativos que los vamos a enumerar a continuación. Hay que dejar en claro que el tabaquismo es un factor de riesgo. Actualmente podemos hablar más de adicción a nicotina, pero es un factor de riesgo que afecta la prevalencia y progresión de la enfermedad periodontal. Y
está demostrado que ante mayor uso de tabaco, mayor severidad vamos a tener de enfermedad periodontal. Ahora, en el caso del paciente fumador, tenemos un odds ratio de 2,5% de tener mayor severidad de la periodontitis y mayor cantidad de dientes enfermos en la boca. Y además, si tenemos un polimorfismo de interleuquina 1, que es una variación, ¿cierto?, de esta molécula, y fumamos, esta asociación de 2,5 sube a 7,7 veces, lo que es mucho. O sea, tenemos 7,7 veces mayor severidad de periodontitis y mayor cantidad de dientes involucrados en la severidad de la enfermedad. En el caso del sangrado gingival, tenemos una disminución del sangrado gingival en el paciente que fuma tabaco. Y el problema es que el paciente que no ve sangrado en su boca rara vez va a pedir ayuda porque piensa que está todo normal, porque está enmascarando la severidad de una enfermedad periodontal. Ahora bien, los signos de inflamación, tal como dijimos, están disminuidos. No sangra, se inflama menos. Si se inflama menos, tenemos una respuesta inflamatoria defensiva que es menor. Por lo tanto, vamos a tener una severidad mayor y una pérdida mayor de tejidos en pacientes que tienen el hábito de fumar. A nivel microbiológico también hay cambios. Tenemos una composición especial de la microbiota bucal cuando tenemos tabaquismo, ¿cierto? Porque tenemos un ambiente que es muy favorable para el desarrollo de bacterias de tipo gram negativo, ¿cierto? Como la Tandrella forcetense, ¿cierto? El FN, el Campylobacter rectus, ¿cierto? Y la Prebotella intermedia. El cigarrillo va a proporcionar un hábitat favorable para bacterias que dijimos, como la Pseudomonas gingival, Prebotella intermedia, y el AA, en desarrollos de sacos menores a 5 milímetros, además de que en algún caso podemos encontrar Escherichia coli y Candida albicans, ¿cierto? Bastante aumentado en paciente fumador. Respecto al monóxido de carbono, también va a generar un ambiente bucal bastante negativo, porque va a favorecer el crecimiento bacteriano, va a favorecer el desarrollo de cepas anaerobias, que son las peores dentro de los patógenos periodontales, y también va a alterar células que están involucradas en los mecanismos de protección, ¿cierto? Altera la función de los polimorfonucleares, y también pueden ser alteradas otras líneas celulares de manera significativa. A nivel de respuesta inmune, va a alterar los neutrófilos, ¿cierto? Va a disminuir la producción de las inmunoglobulinas, va a disminuir la proliferación de los linfocitos, va a generar dificultad para eliminar patógenos, ¿cierto? A nivel de tratamiento periodontal, y también vamos a tener efectos locales en la producción de citoquinas y factores de crecimiento, que se ven disminuidos de manera significativa. Ahora, el papel antibacterial del polimorfonuclear, ¿cierto?, también es anulado por la nicotina. Por lo mismo, toda esta serie de características que tiene el cigarrillo hacen que sea extremadamente negativo a nivel bucal, porque genera un medio ambiente súper favorable para el desarrollo de todos los microbios que son altamente patógenos. En este caso, el efecto defensivo de la quimiotaxis y de la fagocitosis se ve alterado directamente por la nicotina. Por tanto, las células defensivas, aun cuando estén presentes, van a tener alterados sus mecanismos de acción. Ahora, también se ha visto que la nicotina inhibe la proliferación de los fibroblastos, ¿ya? Y también aumenta el espectro de acción de las colagenasas. Todo eso súper negativo porque va a favorecer la degradación del tejido colágeno presente en el tejido conectivo de la encía. De manera práctica y clínica, tenemos todos estos efectos sobre el periodonto, que se resumen en lo que tenemos acá, donde tenemos efectos en la circulación, sobre todo de vasoconstricción gingival, efectos en respuesta inmune, de supresión de polimorfonucleares, de disminución de niveles de inmunoglobulina y de aumento en la síntesis de mediadores proinflamatorios, como por ejemplo la prostaglandina E2 y la interleuquina 1 beta. Directamente en tejido conectivo y tejido óseo hay una disminución en la cicatrización, hay una disminución en la absorción del calcio
y también la proliferación osteoblástica se ve afectada. Y como efecto directo en el medio ambiente subgingival vamos a tener un aumento de los patógenos anaerobios, principalmente gram negativos. Con esto podemos pasar al tercer gran tópico, que es las hormonas sexuales femeninas, entre ellas a la del embarazo. En algún momento, en la clasificación del año 99, se hablaba directamente de una gingivitis asociada al ciclo menstrual y asociada al embarazo. ¿Por qué se han relacionado los cambios hormonales con la enfermedad periodontal? Y esto está basado en la evidencia. Sucede que en algunos momentos del ciclo de vida de la mujer se ha visto que hay un aumento claro en la inflamación y el sangrado gingival, principalmente en la pubertad y en el embarazo, que son momentos conocidos por los altos y bajos de hormonas sexuales femeninas. Es muy frecuente en el embarazo tener gingivitis. De hecho, en algunos estudios hasta el 100% de las embarazadas desarrollan gingivitis, y estos cambios suelen iniciarse al segundo mes de embarazo y aumentan en gravedad hasta el octavo mes. Posteriormente se produce un descenso bastante brusco y luego del parto la cosa se va normalizando de a poquito. Las zonas más involucradas, donde hay mayor inflamación, donde hay mayor sangrado al sondaje, ¿cierto?, son las zonas anteriores de la boca y también los sectores interdentarios, donde se desarrolla también una entidad patológica clásica, que es el granuloma piogénico. Esto es muy común de ver, sobre todo la gente que trabaja en atención primaria, que es esta lesión de color rojo intenso, y es un engrosamiento de la encía que tiene el color característico, que es algo molesto, y que si ustedes lo manipulan, sangra bastante, que es el granuloma piogénico. Esto, por supuesto, se debe tratar de la manera correcta. Ahora, existen posibles mecanismos que pueden explicar esta situación. Se habla de la depresión del sistema inmune, por un lado, que en el caso de la embarazada está presente. Se habla de un aumento de flujo vascular por la presencia mayor de algunas hormonas, ¿cierto? Se habla de cambios celulares y se cambia también de cambios en el biofilm. Digamos que existe cambios en la composición bacteriana del biofilm en el caso de un aumento de hormona sexual. Se habla de presencia adicional de anaerobios gram negativos, de bacterias pigmentadas de negro y de la prebotela intermedia. Se ha sugerido que las bacterias gram negativas podrían utilizar, en vez de la menadiona como alimento, podrían utilizar el estradiol y la progesterona. Entonces, cuando tenemos un aumento del estradiol y la progesterona, se ha visto que la prebotela intermedia se ve aumentada. Podríamos decir que la PI se confunde y en vez de tomar como alimento la menadiona, que viene de la vitamina K, toma como alimento este estradiol, esta progesterona, y le permite proliferar de manera desmedida. Y eso podría de alguna manera explicar el aumento sustancial de la inflamación gingival por esta presencia aumentada de PI. Ahora, también se ha visto que hay un aumento de flujo gingival clavicular, ¿cierto? Y también se ha visto que la presencia de estas hormonas puede afectar la permeabilidad vascular en el surco, ¿cierto? Entonces tenemos un aumento de este fluido, aumento de la inflamación, tenemos acumulación de células inflamatorias, ¿cierto? Y mayor proliferación a nivel vascular. Por tanto, si es que hay una gingivitis, esto va a ir en aumento. Va a haber una exacerbación de estas características clínicas inflamatorias. También se ha visto que se estimula, cuando hay mucha progesterona, la producción de prostaglandina E2 y la acumulación de polimorfonucleares. Y también se ve aumentada la quimiotaxis de polimorfonucleares. Por lo tanto, no solamente tenemos una mayor presencia, sino que también tenemos una llegada más fácil, ¿cierto? Y también se ha visto lo contrario, que cuando hay baja concentración de hormonas sexuales, hay una disminución de todo este fenómeno. En el caso de los fibroblastos, también se ha visto que hay una afectación cuando tenemos un aumento de estrógeno y progesterona.
Entonces, habría una menor tasa de recambio celular, por tanto, tenemos una alteración en la síntesis, maduración y reparación del tejido conectivo de la encía. Y también está regulado por los folatos, ¿cierto? Porque el folato es necesario para el mantenimiento de los tejidos a nivel gingival. Y por lo mismo, en muchas embarazadas se da un suplemento de ácido fólico para que tengamos un desarrollo de folatos y tengamos el metabolismo un poco más controlado. También, a nivel del tercer trimestre, sobre todo, tenemos una disminución de la síntesis de los glicosaminoglicanos, que son parte de la matriz extracelular, ¿cierto?, del tejido conectivo, y lo que también nos lleva a un aumento desmedido ahí de la inflamación. Por lo mismo, todo lo que le hemos ido entregando en este momento, al tener un aumento importante de hormonas sexuales femeninas, va a haber un aumento de la inflamación, por tanto una gingivitis más marcada, o bien una periodontitis con mayor inflamación. Pero hay que dejar en claro que el embarazo no produce periodontitis. No es un factor etiológico de la enfermedad, es un factor modificante. Ahora, acá tenemos un cuadro resumen, ¿cierto?, donde se detalla en qué componentes y cuál será las características que están alteradas. Ustedes lo podrán leer después en el apunte. Como tópico relevante vamos a hablar también del estrés, nuestro cuarto tópico relevante de la clase. El estrés se ha definido como la respuesta psicofisiológica de un organismo ante la percepción de una amenaza o reto. La verdad es que el estudiante de odontología y el odontólogo en general tiene un grado de estrés constante, ¿ya? Estamos un poquito acostumbrados a esto y el tema está en saber llevarlo de buena manera. Se manifiesta generalmente como resultado de frustraciones, necesidades insatisfechas, respuestas, ¿cierto?, a cosas alegres, tristes, físicas, etc. Para cada uno de nosotros el estrés es distinto, ¿cierto? Cualquier cambio podría generar un grado de estrés, ¿cierto? Pero un cambio puede ser positivo o negativo, y de todas maneras va a tener una repercusión, ¿cierto?, sobre nuestro cuerpo, aunque lo podamos percibir o no. Hay signos y síntomas, ¿cierto? Sudor, taquicardia, sofocación, escalofrío, hormigueo en las puntas de los dedos, mareo, algunos dolores, alteraciones del sueño, presión sanguínea alta, todo eso, cada uno manifiesta el estrés de manera particular. También podemos tener problemas articulares, trastornos depresivos, sentimientos medios extraños, miedo a la muerte, fobia, cada uno lo lleva de manera particular. En general tenemos un síndrome general de adaptación, donde la respuesta inicial del eje hipotálamo hipófisis córtex suprarrenal va a dar una respuesta, ¿cierto? Y el estrés prolongado puede ser perjudicial y muchas veces va a generar depresión. La forma de percibir y afrontar un suceso estresante es más importante para la salud que el hecho en sí mismo. O sea, no es tanto el estímulo, sino que cómo yo lo percibo, cómo lo afronto. Así que muchas veces el tema está en la cabecita de cada uno. ¿Cómo se relaciona el estrés con la enfermedad periodontal? Está claro. Lo que dice la evidencia es que una gran proporción de los pacientes con sondajes periodontales ahí aumentados, con sacos periodontales importantes, está asociado al estrés laboral. Porque además la gente con estrés laboral se asocia también al hábito tabáquico, y el paciente estresado también no es muy bueno para el cepillado. Entonces hay una serie de cosas que están influyendo acá, no solamente el estrés y sus alteraciones que se producen a nivel celular, hay también un tema conductual. Ahora, el paciente con depresión también tiene casi 3 veces más posibilidades de tener enfermedad periodontal, por las mismas cosas que estamos hablando, por el abuso de sustancias, por los cambios conductuales, por la falta de higiene. En algunos casos, vemos que en casos y controles tenemos pacientes sanos, pacientes con enfermedad periodontal y se ajustan las variables. Entonces, la enfermedad periodontal está más asociada
al impacto de problemas, al desempleo, a la presencia de placa dental y al tabaquismo. Y las diferencias se mantuvieron al sacar a los no fumadores. Ahora, ¿cómo podemos explicar que el estrés influya en la periodontitis? Hay tres explicaciones: el eje hipotálamo hipófisis, el sistema nervioso autónomo y los cambios en las conductas de cada paciente. En el caso del eje hipotálamo hipófisis tenemos el hipotálamo, ¿cierto? La hipófisis, la RH y la estimulación de la corteza suprarrenal, ¿cierto? Y esto va a generar un aumento en la secreción de los glucocorticoides. Y eso va a generar problemas, ¿cierto?, a nivel de la enfermedad periodontal y su expresión. Básicamente, el estrés activa el sistema nervioso que provoca la cortisol. Y cortisol es la hormona principal del estrés. Y eso va a deprimir el sistema inmune y va a generar este efecto negativo sobre la enfermedad periodontal. Vamos a tener una disminución, ¿cierto?, de las inmunoglobulinas y de la acción de los polimorfonucleares. Como segundo mecanismo, vamos a tener la activación del sistema nervioso autónomo, donde va a haber una secreción elevada de estos marcadores que son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Esto va a provocar mayor liberación de mediadores proinflamatorios, entre ellos la prostaglandina E2 y algunas proteasas, lo que va a aumentar la destrucción del tejido periodontal en presencia de periodontitis. Y en el caso de los cambios de comportamiento, vamos a tener aumento en el tabaquismo, muchas veces mala higiene oral. Si es que el paciente se trata, generalmente hay poca colaboración, poco interés en tratamiento, vamos a tener muchas veces problemas de abuso de alcohol, vamos a tener una alimentación pobre y podemos también tener bruxismo. Si bien algunas de estas no están influyendo directamente sobre la periodontitis, sí están influyendo sobre otros factores, ¿cierto?, que nos van a generar problemas, entre ellos la higiene y el hábito de fumar. Como conclusiones, el factor etiológico principal sigue siendo el biofilm que está en la boca, que está sobre los dientes, y la disbiosis que se produce con el hospedero. Esto no cambia. Lo que sí cambia es que cuando tenemos la situación instalada, cuando tenemos la enfermedad periodontal, se puede ver afectada, modificada por los factores que hemos visto el día de hoy. Un factor de riesgo no es un factor causal, es un factor que va a contribuir, ¿cierto?, a la aparición de una enfermedad. Tenemos una serie de conclusiones que no las voy a leer, ustedes las podrán leer en el apunte, pero van a ir resumiendo los tópicos más relevantes de esta clase. Y con eso hemos terminado. Sus dudas o preguntas las podrán hacer llegar a través del correo electrónico, a través de un mensaje directo, y espero que nos veamos pronto. Que les vaya muy bien en la prueba y ojalá que nos veamos en la clínica en algunas semanas más. Adiós.